Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Menos Dolor. Soy el doctor Juan Carlos Torres. Yo soy la doctora Adriana Sandoval. Yo soy la doctora Irma Ruiz. Bienvenidos a Menos Dolor Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene desde Colombia. Es parte de Menos Dolor desde hace muchos años. Bienvenida, doctora Vilena. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad estoy muy emocionada de estar en este lugar y acompañándonos a este gran tema. Soy médica anestesióloga especialista en dolor y cuidados paliativos. Hice un fellowship en la Universidad de Puerto Rico hace muchísimos años. Llevo 17 años como especialista de dolor e intervencionista en mi país y actualmente soy la presidenta de la Asociación de Cuidados Paliativos en Colombia. Y de verdad es un gusto hablar un poco de la trayectoria que ha surgido del dolor y cuidados paliativos, no solamente de Vilena, sino de Latinoamérica, cómo ha sido todo este proceso para nosotros y el crecimiento no ha sido fácil, ha sido lento y nosotros hemos sido historia y Claro. considero que hemos trabajado en la historia de Latinoamérica y por eso estamos aquí en este momento. Sí. Definitivamente bueno, para nosotros es un gusto y un honor contar como siempre con tu apoyo, tu presencia en casi todos los eventos que realizamos y que le dan un realce a a nuestra asociación y a nuestra práctica en general en los talleres. Y para comenzar, me gustaría que nos contaras cómo ves el manejo del dolor, eh, obviamente desde tu perspectiva, en tu país y quizá más cercano que tú tienes Sudamérica comparado con la parte de Norteamérica, y cómo ves esta evolución en el manejo del dolor. Bueno, hay que recordar la historia. Recordemos que en los 80, los 90, la historia de Cicely Saunders, que fue la que nos motivó desde Londres y ha sido un crecimiento. En Colombia, esto empezó como desde los 80 a los 90, donde tenemos como el entrar de ese sonar cuidados paliativos y fueron como 2 o 3 escuelas donde yo trabajé 17 años, que es en el Hospital de Cancerología, donde se empezó a trabajar por un grupo de expertos que estudiaron por fuera del país y llegaron a Colombia a montar el servicio. Esto lleva 30 años donde también surgió la Asociación de Cuidados Paliativos, donde manejamos toda la parte de oncología, manejamos la parte de dolor y la parte de intervencionismo aún es más reciente porque se empezó con los programas de dolor más que hablar de intervencionismo. Cuando yo llegué al hospital en el 2010-11, existían pocas cosas y todos los doctores que trabajaban en esa área se habían entrenado por fuera del país. Entonces ha sido un crecimiento durante todos estos años y estamos todavía en crecimiento continuo. Por eso es tan importante la educación real y en Colombia existen 11 programas de dolor formales donde las personas pueden entrenarse realmente. Eso es muy interesante ver cómo usted tuvo que salir de su país para entrenarse en esto y cómo todos los pioneros en Colombia fueron. A mí me gustaría preguntarle, ya que habemos varias mujeres Sí. aquí, ¿cómo ve el cambio en la medicina del dolor respecto al género? ¿Cómo era hace algunos años? ¿Cómo es ahora? ¿Qué evolución cree usted que haya tenido? Bueno, yo fui la primera mujer intervencionista formada que llegó al país. Wow, felicidades. Había más personas Ok. en ese momento trabajando y que habían hecho rotaciones, cursos, pero en entrenamiento formal llegué yo y fue, casi todos son hombres en intervencionismo analgésico y aún siguen siendo más hombres que mujeres. Sí. Eh, es un camino que se va abriendo uno poco a poco y eso se logra con la parte académica, con lo que somos, lo que trabajamos en cada servicio y entonces tenemos, los hombres y las mujeres tenemos un don distinto, somos más, organizamos, le ponemos la cara bonita al servicio, pero aquí no podemos hablar de que no nos dejan. Creo que yo es cómo empoderamos nuestro servicio como mujeres y qué lideramos en cada servicio. Entonces, el hombre tiene un don y las mujeres también. Entonces, yo creo que no ha sido,
hay caminos difíciles, pero no ha sido complicado en mi camino. Ay, doctora, yo le quería preguntar porque sé que tiene familia, tiene hijas, entonces quería preguntarle cómo equilibra la vida profesional con la personal, ya que es una doctora muy exitosa, pero sé que igual tiene su Bueno, familia. les cuento que yo terminé mi entrenamiento embarazada con 2 meses y yo no sabía, y utilizaba mi chaleco perfectamente, pues terminé en ese momento embarazada y lo que hice fue parar un Ok. par de meses cada vez que tenía mis hijos para dedicarle dedicación exclusiva en su momento. Hoy por hoy ya tengo más tiempo porque ya mis hijas están grandes Claro. y pues ellas ya entienden. Les tocó una mamá que todo el tiempo está en actividad continua y ellas también dicen que se sienten muy orgullosa de esa mamá que les tocó. Hoy en día dicen que van a ser doctoras las dos, es decir, que hice un buen trabajo. Wow, claro. Además, no es que 100%. yo les obligue a que tienen que estudiar esta carrera, sino el amor que yo les doy a mis hijas, pero también le digo, esta carrera es hermosa y tú Claro. les siembras eso. Entonces, ¿cómo se logra? Con un equilibrio entre el Exacto. trabajo y calidad de tiempo, Sí, porque yo creo que es darle calidad de tiempo a la familia. 100%. Sí. Hace, no sé, 5 años antes de la pandemia, tuve la oportunidad de convivir contigo. Quizá, al menos para mí, uno de los momentos más, pues, apasionantes, más complicados, pero a la vez más gratificantes, que fue hacer una certificación en Estados Unidos, ¿no? En estos procedimientos que hacemos. De esos 5 años a la fecha, de ese estrés que pasamos, de todo eso que vivimos, ¿cuál es tu experiencia hasta ahora? ¿O qué cambió después de eso? Bueno, yo creo que soy docente, maestra, y para mí el éxito de nuestra vida profesional es la educación médica continua. Aunque yo sepa unas prácticas y que tenga una técnica, entre comillas, que la perfeccioné con algunos cursos, aún sigo entrenándome constantemente en la educación de lo que nosotros hacemos, porque a veces se minimiza nuestra especialidad como que hagamos un bloqueo o uno llega a salas de cirugía, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Es un tema que estamos en áreas muy peligrosas, que si nosotros hacemos técnica o mala práctica, un paciente puede fallecer. Y todo lo que nosotros hacemos desde nuestra práctica y estar acá constantemente en los entrenamientos es porque el paciente merece eso. Más que ego como de hacer cursos, no. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos una mejor práctica, porque queremos que nuestros pacientes lo que hagamos sea perfecto y que le quede en el lugar correcto, y además de que le quede en el lugar correcto, o sea, eso es como el sello que uno le pone como especialista. Lo hice bien y mi paciente mejora. Si mi paciente no mejora es porque tiene una indicación quirúrgica o tiene algo más avanzado que sencillamente un procedimiento intervencionista que realmente uno le tiene que dar un valor muy importante a nuestra especialidad porque nosotros hacemos ya procedimientos cuando ya nadie les hace nada, como vaya, tome medicamentos y usted tiene que sufrir dolor. La respuesta es no, porque mi paciente todavía tiene muchas opciones de tratamiento para poder neuromodular un dolor que es tan refractario a tantos tratamientos. Justamente creo de mi perspectiva, hizo algo muy importante al mencionar y decir que este tipo de procedimientos, incluso aunque se consideren de mínima invasión, debe ser bastante respetados y también tener muchos cuidados durante este tipo de procedimientos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo maneja la expectativa de los pacientes ante una infiltración, un procedimiento intervencionista, porque sabemos que el paciente con dolor pues quisiera escuchar que ya no va a tener dolor nunca. Sin embargo, pues hemos ya tocado ese tema donde sabemos que los resultados pues son muy ambiguos. Entonces, ¿cómo maneja esa parte de la expectativa en los pacientes? Bueno, hay algo que está ocurriendo en este momento y es la inteligencia artificial. Nuestros pacientes llegan a la consulta y averiguan lo que posiblemente es un bloqueo, una infiltración, que posiblemente dicen, bueno, quiero un bloqueo, pero ya van con una lectura y van con unas expectativas. Eso es algo que está ocurriendo ahora, no, un año, año y medio o 6 meses,
y es uno, de una vez uno ya empieza cuando un paciente llega a nuestra consulta, tienes el diagnóstico correcto, tienes los exámenes correctos y realmente tienes la indicación que usted cree tener para este procedimiento. Entonces, para mí es muy importante, yo cojo los modelos, las imágenes y le explico al paciente qué puede pasar. Ahora, si yo tengo una columna con una gran discopatía, que no me opero porque tengo muchas comorbilidades cardíacas, renales, esto le va a ayudar un 40, un 50% o un 30%, que es ganancia en muchas oportunidades, Totalmente. porque a pesar de que le estamos haciendo bloqueos, le vamos a hacer terapia y además le vamos a dar pocos fármacos porque seguramente tiene una edad avanzada y la parte emocional que afecta a toda la familia. Entonces, hay familias que hay que hacer un tipo de reuniones para poderles explicar, porque a veces ellos dicen, no mejoró el dolor. La idea es que si yo no mejoro tu dolor es porque tienes una indicación quirúrgica y hay que hacer más continuidad en los procedimientos. A veces requerimos hacer uno al mes y medio, a los 3 meses. Ejemplo, las neuralgias posherpéticas son de las cosas más difíciles y tenemos que hacer continuidad en estos procedimientos, a veces hasta 5 y dicen, pero ¿por qué? Porque es difícil modular este tipo de patologías. Entonces, importante que el paciente entienda que tiene posiblemente la opción de que le puede ayudar un porcentaje, no 100%, y si le va 100%, pues correcto. Claro. Pero son enfermedades tan difíciles de tratar que por eso van a nuestras consultas. Claro, y un síntoma tan variable en cada ser humano como es el dolor, ¿no? Sí. Doctora, ¿cómo qué errores comunes observa en su práctica en el manejo inicial del dolor crónico? Llegan los pacientes hasta 3 años después de un dolor, o sea, y hay artículos que te demuestran que el paciente ha ido a 14 o a 15 consultas previo antes de que nosotros lleguen a nuestra consulta. Siempre. Entonces, si ya un paciente que tiene un dolor por encima de 6 meses está cronificado y es mucho más complejo el manejo de ese paciente. Y muchas veces llegan sin un diagnóstico. Entonces, para ahí empezamos mal. ¿Cuánto lleva? No he ido al neurólogo, entonces ya el paciente además no cree en la terapia, no cree en el médico y nos toca hacer una consulta difícil porque el paciente ya tiene pobre expectativa, voy a tener que aguantar dolor toda la vida y muchos médicos le dicen, vaya a la casa que esto ya con este dolor va porque no se le va a curar su dolor. Y sí es importante decir que eso es falso, falso porque siempre hay una manera de ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. Sí. ¿Qué consideras como una cualidad que tenemos todos los que manejamos el dolor? Primero somos anestesiólogos y esa es una cualidad, pero ya que nos convertimos en algo, ¿qué tenemos todos? ¿O qué tenemos la gran mayoría? Es una pregunta muy difícil porque Sí. cada uno tiene una forma de ser, pero yo pienso que lo más importante de un algólogo es que tenga que ser compasivo y creerle al paciente que realmente le duele. Si yo no siento y no creo en mi paciente, Claro. no deberías estar haciendo esta especialidad, porque es una especialidad que hoy en día, voy a decir una cosa que es como moda, porque hacemos muchas cosas porque es muy fácil, porque o vamos a ganar dinero, y esto no es el tema es cómo estamos entrenados, estamos haciendo lo correcto, estamos dándole amor al paciente, que cada paciente sea una historia de vida, que tú lo acompañes, porque hay pacientes con enfermedades tan catastróficas que a veces terminamos llorando con el paciente, abrazando al paciente, y pues es acompañarlo a ese momento tan difícil. Entonces la respuesta es ser compasivos. Claro. Nosotros Sí. hemos tenido, y yo me imagino que tú estos años de manejar pacientes con dolor, experiencias. Tuvimos un caso de una paciente que tuvimos que ingresar a su mascota para que ella estuviera en paz antes de Se pudiera irse. despedir. Y fue un trámite del hospital, en fin, hasta que se pudiera despedir de su mascota. Entonces, todo eso hace que sí, la personalidad de los que manejamos el dolor, de los que hacemos ciertos procedimientos y que esperamos cierta respuesta, sea, pues tengamos esa personalidad Distinta. para poder estar listos para nuestros pacientes, ¿no?
Es importante también lo que tú mencionas porque hay que trabajar desde las asociaciones como políticas públicas, Sí. donde realmente hay una conciencia, estén conscientes de que esta parte de nuestra vida, que muchas veces es el final, que vas a morir, pero también enfermedades crónicas, neurodegenerativas que pueden durar Claro. muchos años. Y hay que trabajar en leyes que realmente desde las políticas no tengas que sufrir que la mascota haga parte de ese proceso porque es un área donde debe haber la familia acompañándolo, que no sea difícil entrar al hijo Claro. pequeño, a la familia, a la mascota. He visto en Europa algunas UCIs que entran caballos. Entonces, a veces estamos, ¿cómo está eh, Europa, Norteamérica y Suramérica? Y es el crecimiento y por eso estamos nosotros aquí trabajando para seguir creciendo en el cuidado y la calidad de vida de nuestros pacientes. De verdad ha sido un gusto platicar contigo. Eh, pues bueno, los tiempos nos ganan en estos programas, pero tenemos unos minutos y nos gustaría que nos hicieras una reflexión. ¿Qué le dirías tú a las nuevas generaciones de especialistas en el manejo del dolor? ¿Qué le dirías a los pacientes que tienen ese dolor crónico y no tienen o no conocen una alternativa? Y pues en general al público, ¿qué se espera del dolor más adelante o del manejo del dolor más adelante? A los pacientes que realmente existe el dolor, que siempre hay estrategias para poder apoyar a los pacientes, que satanizar a un dolor y decir ve a la casa, eso ya no es posible porque existen estos grupos que son las clínicas de dolor con personal entrenado, capacitado, en que demoramos hasta 17 años estudiando esta especialidad, que un especialista en dolor no es una persona que no tenga un entrenamiento, es médico, anestesiólogo, más intervencionismo, más paliativo. Entonces tienes muchos años del entrenamiento. Y a las nuevas generaciones es que la educación médica continua es toda la vida. Y sabemos que los médicos seguimos entrenando, seguimos haciendo cursos, seguimos haciendo exámenes que aún a mi edad digo yo, ¿en qué momento elijo hacer un examen donde estoy asustada? Que ¿por qué voy a hacer este examen? Lo hago por mis pacientes, lo hago para que cada vez sea una práctica mejor y que no se olviden de que todo lo que nosotros hacemos es sembrar calidad de vida para nuestras pacientes. Así que es continuar en esta evolución de la especialidad. Doctora Sumaya. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que nos da mucho gusto tenerla aquí. Esta no es la primera ocasión que trabajamos juntos. La doctora ha sido parte de nuestros cursos desde hace años y no la soltamos porque es un gran elemento, nos ha apoyado en muchísimos sentidos y queremos agradecerle el tiempo y la calidad de ayuda que hace para todos los que formamos parte de este equipo. Muchas gracias. Sí, doctora, México siempre será su casa y menos dolor, como una familia. La queremos, doctora, Yo gracias. los quiero más, o sea, para mí, Nosotros más. Juan Carlos, ustedes dos son para mí muy importantes. Además, he crecido porque cada vez que yo doy y enseño, aprendo 2 veces más, 3 veces más. Cada vez que cojo una aguja a enseñar, estoy aprendiendo más. Entonces, todo lo que hacemos es para nuestra formación y muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, además de dejarnos comentarios y compartir. Gracias por ver Menos Dolor Podcast. Compartan, por favor.